Hola, ¿qué tal? Acá te traigo una enseñanza más. Mira, me piden reducir este ejercicio de la teoría de exponentes. El ejercicio es así. A igual 8 elevado a la m más 2 por 4 elevado a la m más 1 por 2 elevado a la m. Todo sobre 64 elevado a la m más 1. ¿Cómo se reduce esto? Es fácil. Mira, lo único que tú tienes que darte cuenta es que estas bases, el 8, el 4, el 2, el 64, son potencias de 2. Tú tienes que conocerlas. Entonces, lo que hay que hacer acá, hay que convertir a cada uno de los que te he mencionado en potencia de 2. Y vamos a hacerlo aquí. Por ejemplo, el 8. En vez del 8 vas a poner lo que tú sabes sobre él. 2 al cubo. Cuando tú cambias la base, tienes que ponerle un paréntesis. Nunca te olvides de eso. Tiene su explicación de por qué se hace. Igual haces con los otros. En vez del 4, pones 2 al cuadrado. Su paréntesis, no te olvides. El 2 que está al costado no se puede hacer nada, no se le puede descomponer, se le deja así nomás. Y el 64 también es conocido. Es 2 elevado a la sexta. Con su paréntesis, ¿ya? Hazlo bien. Y quedaría de esa manera. Ahora mira acá. Cuando hay exponente dentro y ahí fuera, estos dos se multiplican. Quedaría así. 2 elevado a la 3m más 6. Igual haces allá. 2 elevado a la 12m más 2 por 2 a la m. Igual haces acá. 2 elevado a la 6m más 6. Y listo. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. ¿No ves que todos son potencias de base 2? Colocas un solo 2 y los exponentes los tenemos que sumar. Quedaría así. Pero si tú observas, el de acá también es una potencia de base 2. Entonces todo lo puedes hacer de una sola. Pones un solo 2, sumas esto, te daría 3m más 2m más 1m, te da 6m. Acá tienes 8. Y este exponente lo colocas ahí, pero con signo cambiado. Menos 6m, menos 6. Y listo. Está prácticamente terminado. Y quedaría solamente esto. Y eso, hasta un loquito lo sabe. Hasta Johnny lo sabe. Y esa es la respuesta. Hay una manera más rápida de hacer esto. No sé si enseñarte. No sé. En el próximo video, ¿ya? Mientras me voy. Así gusto estar contigo. ¡Chao!